clase anterior, para montar un sistema de evaluación formativa y compartida no basta con querer hacerlo, sino que debemos conocer una serie de elementos que juegan un papel fundamental a la hora de estructurar este sistema de evaluación. Entre estos elementos podemos destacar los momentos de evaluación, la finalidad de la evaluación y los agentes evaluadores. Cuando hablamos de momentos de evaluación, estamos hablando de la evaluación inicial, continua y final. Pero esto solamente nos sirve para ubicar temporalmente los procesos de evaluación, pero realmente estos carecen de finalidad. Es decir, si yo hablo de evaluación inicial o continua o final, realmente no estoy hablando de si quiero conseguir un objetivo u otro con este proceso de evaluación. Simplemente la ubico temporalmente, digo cuándo quiero evaluar, cuándo quiero hacer esa evaluación. Una vez que tenemos ubicada esta evaluación, entonces llegaríamos al siguiente paso, a la finalidad. Ahora sí nos preguntamos qué quiero evaluar o para qué estoy haciendo esta evaluación. Entonces, cuando hablamos de finalidades de la evaluación, hablamos si queremos hacer una evaluación diagnóstica, formativa o sumativa. Cuando hablamos de evaluación diagnóstica, nos referimos a aquella evaluación que realizamos para conocer el grado de conocimiento que nuestro alumnado tiene sobre un contenido y en base a esos resultados poder adaptar nuestra práctica docente. Cuando nos referimos a evaluación formativa, como ya venimos hablando, nos referimos a ese proceso de feedback continuo que se va dando a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, cuando hablamos de evaluación sumativa, que es lo que conocemos como calificación, realmente nos estamos refiriendo a cuantificar el aprendizaje que nuestro alumnado ha adquirido sobre un contenido. Pues bien, una vez que tenemos ubicada temporalmente la evaluación y la hemos dotado de finalidad, el tercer elemento que juega un papel fundamental en estos sistemas de evaluación formativa y compartida, amparada bajo el enfoque de participación y aprendizaje, es el papel activo del alumnado en la evaluación. Por tanto, cuando hablamos de agentes evaluadores, nos referimos tanto al docente como a los discentes. Refiriéndonos, por tanto, a estos agentes evaluadores, podemos diferenciar tres tipos de evaluación, que es lo que se considera como evaluación triádica. Podemos hablar de una autoevaluación cuando es el propio alumno o el docente el que se evalúa a sí mismo. Podemos hablar también de una coevaluación o evaluación entre iguales cuando son los propios compañeros los que se evalúan entre sí. Y por último, podemos hablar de una heteroevaluación cuando es el docente el que evalúa al alumnado o viceversa. Es el alumnado el que evalúa esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, teniendo en cuenta estos tres elementos, momento, finalidad y agente, podremos comenzar a construir nuestro sistema de evaluación. Sin embargo, no son los únicos elementos que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar este sistema de evaluación formativa y compartida. Es interesante atender a una serie de criterios de calidad educativa, los cuales nos ayudarán a tomar o a dar los pasos adecuados en la construcción de este sistema de evaluación. Estos criterios de calidad educativa que debemos seguir a la hora de confeccionar nuestro sistema de evaluación formativa y compartida son la adecuación, es decir, que tanto los sistemas como los instrumentos de evaluación sean coherentes con el diseño curricular y con las características del alumnado y el contexto. Son la relevancia, es decir, que la información que recojamos realmente sea útil. Es la viabilidad, es decir, que estos sistemas de evaluación que diseñemos sean viables en nuestro día a día y en nuestra labor docente. De poco sirve diseñar un sistema de evaluación muy ambicioso si luego no podemos desarrollarlo porque nos falta tiempo. Otra de estas características sería la veracidad, el carácter formativo, que sea una evaluación integrada, es decir, tampoco nos sirve desvincular de las situaciones diarias de aprendizaje la evaluación, es decir, la evaluación tiene que estar dentro de esas situaciones de aprendizaje. Por tanto, cuando hablamos de una evaluación integrada, que sea continua y diaria en nuestra labor docente y que fomentemos la inclusión de esa evaluación triádica que hablábamos, ¿no? De esa autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Y finalmente, el último criterio sería la ética, es decir, que este sistema de evaluación formativa y compartida no tenga como objetivo ser utilizado como una herramienta de control y poder para tener sometido al alumnado, sino que realmente se utilice para mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Como conclusión, podemos afirmar que la evaluación formativa y compartida nace para dar respuesta a diferentes interrogantes que hasta ahora han surgido en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo, cómo diseñar sistemas de evaluación que sean viables
en las condiciones de trabajo habituales de un profesor de educación física, cómo diseñar sistemas de evaluación que estén integrados en el día a día del aula, cómo diseñar un sistema que sirva para mejorar tanto el aprendizaje del alumno como la labor docente, como el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al final, todo lo que venimos hablando en estas clases nos ayuda a dar respuesta a esto. La evaluación formativa y compartida, por tanto, nos va a ayudar a establecer un sistema viable y útil tanto para el docente como para el alumnado. Finalmente, en la siguiente clase se abordarán los procedimientos de evaluación y los instrumentos de evaluación y su salto a la calificación, para con todo ello poder rellenar este esqueleto que hemos confeccionado y tener así un sistema de evaluación formativa y compartida completo. Y con esto me despido. Espero que esta clase os haya servido para comenzar a confeccionar ese sistema de evaluación formativa y compartida. No obstante, estas clases son muy cortitas como para poder abordar una temática tan amplia como es la evaluación formativa y compartida. Por tanto, si os ha gustado, os animo a profundizar en estos contenidos mediante el material que os hemos dejado alojado en el aula virtual. Del mismo modo, en el máster EdufiActiva abordaremos la evaluación formativa y compartida. Concretamente, le dedicaremos 20 horas teóricas y 4 horas prácticas para que podáis comprender con profundidad este sistema y podáis implementarlo de manera eficaz en vuestras clases.